Continuamos con maduración de la carne bovina. Le damos la bienvenida a la médica veterinaria Gladys Obregón, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la UNE. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer participar nuevamente de las jornadas de tecnología aplicada a la carne bovina. Mi nombre es Gladys Obregón, soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste. Un placer estar nuevamente con todos ustedes y bueno, muy agradecida a Red Alimentaria nuevamente por la invitación. Hoy vamos a hablar precisamente de lo que es la maduración en la carne bovina y de la importancia que esto repercute en este tipo de productos cárnicos. Cuando nosotros consumimos carne, básicamente vamos a elegir este producto por varias cuestiones. La primera y fundamental es la cuestión nutricional, porque sabemos que es una fuente de muchos nutrientes como proteínas, vitaminas, lípidos y algunos hidratos de carbono y minerales, fundamentalmente el hierro, por supuesto. También cuando nosotros como consumidores buscamos este tipo de productos, queremos que tenga un control higiénico-sanitario, es decir, que no tenga contaminación ni biológica, ni física, ni química durante todo el proceso de la obtención de este producto. Y por último, y no por eso menos importante, lo que representa la calidad sensorial, ¿no? Que son los atributos aquellos por los cuales el consumidor busca un corte cárnico, ¿sí? Como por ejemplo por el color, por la terneza, por la jugosidad y por el sabor y olor que pueda llegar a tener este producto. Y también influye muchísimo, sobre todo a la hora del consumidor, la distribución de la materia grasa de ese corte cárnico, ¿no? Lo que nosotros habitualmente conocemos como marling o veteado de este tipo de cortes. Pero para eso tenemos que ver que en realidad esta maduración en carne es un proceso, ¿sí? Que es un proceso que se lleva a cabo desde el momento en que la carne va a estar lista para el consumo. Y para que esta carne esté lista para el consumo, se tiene que pasar un determinado tiempo, ¿sí? De almacenamiento, de temperaturas de refrigeración, en donde la carne va a adquirir la mayoría de estos atributos sensoriales que mencionábamos recién, por los cuales es buscado este tipo de productos, ¿no? Como por ejemplo la terneza, mejora el sabor, mejora el color y surgen lo que son los aromas mucho más agradables de este tipo de productos cárnicos. Como bien sabemos, si tenemos que hacer un recordatorio mínimo, pero muy pequeño, ni bien el animal es sacrificado, empiezan a generarse un montón de contracciones, ¿no? Contracciones musculares, hasta que se llegue a agotar toda la energía acumulada en forma de ATP. Estas contracciones se inician inmediatamente, el animal es sacrificado y se da hasta que se instaure lo que se conoce habitualmente como rigor mortis o rigidez cadavérica. Esto sucede ¿por qué? Porque las contracciones se dan de manera tal que se agota toda la energía que está representada en forma de ATP. Entonces, al consumirse todo ese ATP, quedan unidos los filamentos más fundamentales que son la actina y la miosina y de esa forma genera el acortamiento de esa fibra y es lo que se conoce como rigor mortis. Luego de ese rigor mortis tiene que venir una etapa muy importante que es justamente la etapa de maduración o la etapa de posrigor, que es en donde se resuelve de cierta manera ese rigor mortis y se logra la tenderización de la carne. Y vamos a ver varios modelos de maduración, pero los más importantes son la de envasado al vacío y la maduración en seco. Como bien les dije, cuando la fibra muscular está intacta todavía en el animal vivo, existe lo que se denomina la unidad funcional, que es un sarcómero, en donde hay filamentos gruesos y filamentos finos. Los filamentos que mayor relevancia tienen acá son la actina y la miosina, que son los que están encargados justamente del acortamiento de la fibra en el caso que haya contracción, y cuando se sueltan hay relajación de esa fibra. Una vez que el animal es sacrificado, como bien mencionamos, toda esa energía o ese ATP que es necesario para poder romper esa unión de actina con miosina se agota. Y en el momento en que se agota, empieza lo que se llama el proceso de transformación del músculo en carne. ¿Y por qué se llama transformación del músculo en carne? Básicamente porque ese músculo va a perder la principal función, que es la función motora, ¿sí? Entonces, por eso se pasa a denominar como carne. Entonces, para que esto suceda de manera correcta, tenemos que tener condiciones de tiempo y de temperatura, ¿sí? Y además tenemos que tener un requerimiento muy importante, que es cuando los animales antes del sacrificio están
en la playa de faena, antes del sacrificio, están los que se llaman los corrales de descanso, que tienen el objetivo fundamental de que estos recuperen el glucógeno. ¿Para qué es importante que recuperen el glucógeno? Porque justamente es en este proceso donde vamos a necesitar la mayor cantidad de depósito de glucógeno para que esta maduración se dé de manera correcta. Cuando hablamos de maduración de la carne, como les decía recién, vamos a hablar justamente de la resolución de ese rigor mortis que mencionábamos recién. En las fibras musculares existen ciertas organelas que se llaman lisosomas. Estos lisosomas tienen enzimas en su interior y estas enzimas se liberan solamente cuando estamos en presencia de un pH ácido, ¿sí? De un pH 5,5, 5,4 aproximadamente, ahí recién liberan las enzimas. ¿Por qué es importante que se liberen esas enzimas? Porque la mayoría de ellas forman parte de lo que se conocen como catepsinas, y dentro de ellas hay una fundamental que es la calpaína. Esta calpaína, cuando es liberada, cuando hay un pH ácido, va a degradar las uniones a nivel del disco Z, que es lo que ustedes pueden observar ahí. Entonces, esa fibra que estaba contraída porque ya no hay más energía, cuando se liberan esas enzimas catepsinas, lo que van a hacer es degradar a nivel de ese disco Z, entonces las fibras se van a extender hacia los extremos. Y de esa forma se logra la tenderización o la tiernización de la carne, ¿no? Y esto es importante porque esto se tiene que dar dentro de las primeras 72 horas, porque se supone que el 80% de esta terneza se da en ese periodo de tiempo. Y también es importante la temperatura, porque la mayoría de estas catepsinas se ven favorecidas cuando estamos en temperatura de refrigeración, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que resumir un poquito lo que dijimos recién de en qué consiste la maduración, tenemos que hablar desde el principio, desde que el animal llega a el establecimiento faenador. Es importante respetar siempre las normas de bienestar animal, ¿sí? Para que estos animales no sufran estrés, y también respetar las horas de descanso que están debidamente reglamentadas justamente para cada una de las especies. ¿Por qué? Porque como les mencionaba al inicio, este glucógeno es el que por degradación de esa molécula, a través de glucólisis, va a dar lo que se conoce como ácido láctico. Ese ácido láctico es el responsable de hacer que descienda ese pH, de donde el animal estaba vivo, estaba en un pH de 7 aproximadamente, que descienda hasta 5,5, justamente muy cercano al punto isoeléctrico de las proteínas, y también justamente favorece a que estos lisosomas que les mencionaba anteriormente puedan liberar estas enzimas proteolíticas que van a degradar a nivel del disco Z. Y como ahí bien les marca en el diagrama, es sumamente importante tener en cuenta el tiempo y la temperatura, ¿sí? Si hay un exceso de producción de ácido láctico y todavía las temperaturas están altas, vamos a tener algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque va a haber una excesiva proteólisis, va a haber mucha ruptura de proteína y probablemente se tengan las carnes pálidas, blandas y exudativas. En cambio, si el pH, por ejemplo, si el glucógeno no era suficiente, entonces el pH nunca llega a la altura que tenía que llegar, vamos a tener otro tipo de problemas o otro tipo de alteraciones que son las carnes duras, secas y oscuras, ¿sí? Entonces es fundamental controlar acá los procesos, sobre todo controlando temperatura y tiempo para que esto se lleve a cabo de manera correcta. Entonces ahora vamos a hablar propiamente de lo que es la maduración. Ya definimos qué es lo que sucede en cada uno de estos procesos, pero ahora vamos a ver cómo se logra esto tecnológicamente. Uno de ellos es a través del envasado al vacío. Cuando hablamos de un alimento envasado al vacío, estamos hablando de un alimento que va a estar en una bolsa de polietileno, que esta va a ser impermeable a los gases, al intercambio gaseoso, y que tiene como objetivo extraer todo el oxígeno para dar mayor periodo de almacenamiento del mismo. ¿Qué logramos cuando extraemos el oxígeno? Básicamente logramos que no haya desarrollo de microorganismos aerobios, ¿sí? Y además vamos a facilitar el crecimiento de ciertas bacterias, como por ejemplo algunas acidolácticas, que terminan favoreciendo a las características sensoriales propias de la carne, como por ejemplo el flavor, ¿sí? Es muy habitual que muchas veces cuando se compra o se consume un alimento envasado al vacío, sobre todo las carnes, lo que hay que hacer y la precaución que hay que tener es que una vez que se abre el envase hay que dejarlo por lo menos unos 10, 15 minutos que
se oree nuevamente, que tome contacto nuevamente con el oxígeno y de esa forma entonces vamos a ver que se acentúa el sabor y el color de este tipo de cortes. La desventaja que por ahí tiene muchas veces por desconocimiento es que, como ustedes pueden observar en la imagen, la carne queda de un color púrpura, ¿sí? De un color mucho más oscuro. Y esto se debe a que la mioglobina, que es la proteína que está en la carne, cambia el estado de oxidación y se convierte en deoximioglobina, perdón. Y esa es la que tiene una coloración de color púrpura, ¿sí? Entonces muchas veces por desconocimiento se piensa que esa carne está en mal estado y en realidad no. Lo que hay que tener cuidado es cuando vemos otro tipo de coloraciones, como coloraciones de tipo verdosas o tornasoladas, en donde ahí sí ya me estaría indicando de que hubo algún tipo de alteración, sobre todo en el envasado o bien en el almacenamiento de ese corte después. ¿Qué ventajas tiene este método? Básicamente que al extraerle todo el oxígeno también vamos a evitar la oxidación, fundamentalmente de las grasas, ¿sí? De los lípidos, de todo lo que sea la grasa subcutánea, ¿sí? Vamos a evitar fundamentalmente ese tipo de oxidación que puede llegar a generar olores desagradables como el ranciamiento, ¿sí? Como si fuera rancio. También estabiliza el sabor y la frescura de la carne. Hay mayor rendimiento, ¿por qué? Porque no hay tantas pérdidas, ¿sí? Porque no hay evaporación de la pieza, entonces hay mayor rendimiento. También se madura muchísimo más las carnes, ¿por qué? Porque el equipo enzimático sigue trabajando y estamos trabajando en un pH ácido y encima sin presencia de oxígeno. Entonces estamos favoreciendo a esa glucólisis y que siga esa producción de ácido láctico y por lo tanto entonces van a seguir trabajando las enzimas encargadas de la tenderización de la carne. Con respecto a el color, como pueden ver acá, habitualmente la oximiolobina, que como le decía es el pigmento que está en el músculo, tiene color rojo, ¿sí? Ese color rojo cereza que habitualmente vemos. Cuando envasamos al vacío, esa oximiolobina se transforma en deoximiolobina, ¿sí? Que queda ese color rojo púrpura, y después, cuando hay oxidación y reducción, esa misma mioglobina se transforma en metamiolobina, que es lo que da el color rojo pardo, casi marrón, ¿sí? Casi como si fuera aspecto cocido. Y esto es importante porque en cada uno de los procesos que vamos a ver ahora de maduración suceden algunos de estos cambios. Por ejemplo, cuando hablamos de envasados en atmósferas modificadas, también la pueden ver como MAP, consiste en extraer el oxígeno, ¿sí? De ese alimento y completarlo con una combinación de gases, que por lo general puede ser oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno o monóxido de carbono, ¿sí? Y esto es importante porque es un avance tecnológico en el sentido de que no va a haber cambio de color en el corte cárnico como sí había, recién vimos, en el envasado al vacío. Pero la desventaja que tiene es, bueno, por supuesto, mucho más caro porque hay que incorporar los gases y se probaron muchas concentraciones y de eso se llegó a que la más adecuada es la de tener entre un 70 y 80% de oxígeno combinado con un 20 a 30% de dióxido de carbono y eso prolonga más días en góndola, entre 4 a 10 días, ese color cereza, rojo cereza brillante que es el que se busca justamente en un corte cárnico, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Bueno, hay defectos de calidad, ¿por qué? Porque hay presencia de oxígeno, entonces probablemente haya cierto enranciamiento en este tipo de cortes. También va a haber mayor decoloración, justamente por la oxidación de los lípidos y de esa mioglobina. Y también puede haber reducción de la jugosidad porque se acelera la oxidación de las proteínas y hay polimeración de proteínas. Entonces, aumenta un poco lo que es la capacidad de retención de agua y eso hace que pierda jugosidad este tipo de corte, ¿no? Entonces, muchas veces tiene esas ventajas de que no cambia color, pero también hay que tener en cuenta este tipo de desventajas, sobre todo cuando elegimos como método de conservación. Bien, y por último, cuando hablamos de maduración en seco, vamos a mencionar ciertas ventajas y desventajas de este método. Básicamente se realizan, como pueden observar en las imágenes, en cámaras de refrigeración. Estas tienen que tener buena circulación de aire, sobre todo, y no evitar la acumulación de humedad. Las ventajas que tienen es que sensorialmente se terminan siendo cortes muy apreciados para cierto tipo de consumidores porque asemejan más a un producto curado que a un producto fresco. Esta maduración va a depender de las características del corte, del tamaño de ese corte,
de la disposición de la materia grasa, es decir, cómo se distribuye la grasa subcutánea, intramuscular e intramuscular. También va a depender, por supuesto, de las condiciones de temperatura y humedad relativa del lugar en donde estén alojadas. Cuando hablamos de maduración en seco y hablamos de tiempo prolongado de este tipo de maduración, más de 100 días, lo aconsejable es hacerlo entre menos 0,5 grados y 1 grado centígrado. Ahora, si vamos a hacerlo en periodos más cortos, entre 1 y 2 semanas, lo ideal es hacerlo en temperaturas de 2 a 3 grados centígrados. Y acá es importante tener en cuenta la humedad relativa, que lo ideal es entre un 65 y 85%. ¿Por qué? Porque estas piezas, al estar así, en este tipo de cámaras, evaporan muchísimo. Y ahí vamos a ver una de las desventajas que tenemos, ¿no? Que van a lograr mermas que pueden llegar hasta un 45% de la pieza del corte fresco, ¿no? Entonces es importante acá el manejo de la humedad relativa. Otras estrategias para poder controlar el crecimiento de microorganismos en este tipo de maduración, porque acuérdense que va a estar en contacto con el oxígeno y probablemente haya desarrollo microbiano. Lo importante de acá es que se puede utilizar radiación ultravioleta y filtración del aire, ¿sí? Y en cuanto a la radiación ultravioleta, hay que tener cuidado porque también esta puede llegar a oxidar los lípidos fundamentalmente, sobre todo los de la capa subcutánea, que es lo que está en mayor contacto con este aire, ¿no? Con este ambiente. Y bueno, como desventaja pueden ver que se van a necesitar mucho espacio de almacenamiento para que cada uno de estos cortes se puedan alojar de manera correcta, deben evitar tocarse y tiene que haber un buen flujo y una buena circulación de aire en toda la cámara. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá llegamos con la presentación. Me quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas y bueno, nos vemos en un ratito. Muchas gracias.